Hay una o más erosiones mayores de 5 milímetros que no se extienden entre los pliegues mucosos. Por ejemplo, es la clasificación de esofagitis por reflujo gastroesofágico de Los Ángeles, ¿no? Aquí vemos grados variables de esofagitis. Por ejemplo, vemos esta imagen, hay grados variables de esofagitis y además úlceras, ¿no? Aquí vemos ulceraciones, aquí grados variables de esofagitis y aquí una erosión lineal, hay erosiones lineales, ¿no? Aquí grados variables de esofagitis y además erosiones y además presencia de úlceras. Entonces, como se puede ver, hay varias características, ¿no? Aquí tenemos la clasificación de Savary-Muller modificada, ¿sí? Las descripciones de todos los grados y obviamente su interpretación que ustedes deben conocerla porque ustedes cuando pidan una endoscopía les va a reportar, el paciente tiene un grado 3 de Savary-Muller. Entonces, ¿qué es el grado 3? Lesión circular erosiva o exudativa, miren. Este es el grado 3, lesión circular, exudativa o erosiva. Entonces, ven esto, listo, ya saben lo que está presentando el paciente, ¿no? Y hablando de la clínica en los pacientes con esofagitis y úlceras esofágicas es muy similar. Y la intensidad de las lesiones no tiene relación con la intensidad de los síntomas que pueda tener el paciente. Es decir, pacientes que tienen severas lesiones pueden estar oligosintomáticos, tener muy pocos síntomas. Y pacientes que tienen lesiones leves a moderadas pueden estar muy sintomáticos. Es decir, la severidad de las lesiones no se relacionan necesariamente con la clínica del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el paciente que va a tener disfagia o dinofagia, va a tener pirosis retroesternal, es decir, dolor precordial. Los alimentos quedan atrapados en el esófago, hay regurgitación. ¿Y cuál hemos dicho, muchachos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre regurgitación y vómito? ¿Quién se acuerda de ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre regurgitación y vómito? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre regurgitación y vómito? En las regurgitaciones... La regurgitación no tiene náuseas. Muy bien, y los vómitos sí. Muy bien. El paciente directamente siente de que el alimento vuelve a la boca, pero sin el acto premonitorio de náusea. ¿Estamos de acuerdo? Y en el vómito, habitualmente el paciente refiere que primero ha tenido el acto premonitorio de náusea. Esa es la diferencia entre regurgitación y vómito. Puede tener grados variables de hemorragia, porque no se olviden que toda úlcera tiene 3 complicaciones: sangra, se estenosa y se perfora. Entonces, el paciente puede tener datos de hemorragia digestiva, tiene aerofagia, ¿sí? Náuseas y vómitos, tiene dolor abdominal y puede tener tos. ¿Por qué podrá tener tos este paciente? Porque parte del material que refluye parte del contenido del estómago que refluye del estómago hacia el esófago puede pasar eventualmente a la vía aérea, ¿sí? Y obviamente el paciente va a tener tos, inclusive puede hacer neumonitis química a repetición por este hecho. Puede tener eructos y obviamente por las severas lesiones que tiene y los síntomas que le produce, tiene disminución del apetito, ¿no? Y en las úlceras esofágicas el dolor tiene 3 ciclos, según algunos autores. Se presenta en el momento de la deglución, calma y reaparece media a 1 hora después y aumenta cuando el paciente se agacha, ¿no? Y miren, todos estos estudios le podemos pedir al paciente para hacer el diagnóstico de todas las lesiones que podemos encontrar a nivel del esófago. Por ejemplo, manometría esofágica. ¿Para qué ustedes le pedirían manometría esofágica? ¿Cuáles son los 2 objetivos de pedir una manometría esofágica? Hemos dicho. ¿Quién se acuerda? En la anterior clase ya lo hemos comentado. Sirve para medir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y para ver cómo está el peristaltismo a nivel del esófago, ¿sí? Esta manometría esofágica se la realiza colocando un catéter por endoscopía a nivel de la desembocadura del tercio distal del esófago. ¿Están de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve este estudio, ¿no? Y obviamente, otro estudio que podemos hacerle al paciente, o que es decisivo para que sepamos qué es lo que tiene el paciente, es la esófagoendoscopía, es decir, la esofagoscopía, ¿no es cierto? Vamos a ver todas las características del esófago y vamos a poder hacer la biopsia que nos va a permitir un estudio histopatológico y también
eventualmente cultivo y antibiograma, y vamos a poder tomar también alguna muestra de alguna secreción o algún débito que encontremos en el esófago para enviar a cultivo y antibiograma y hacer un diagnóstico etiológico de lo que le está pasando. ¿Estamos de acuerdo? También se puede hacer una esófago gastroduodenoscopía, es decir, una endoscopía del esófago, del estómago y del duodeno, ¿no? Que también nos va a permitir hacer una biopsia y hacer un diagnóstico específico en el paciente. Y en un estudio que nunca hay que olvidarse de solicitar en este tipo de pacientes es la esofagografía, llamado también estudio EED con contraste de bario. ¿Qué quiere decir EED? Estudio de esófago, estómago, duodeno con contraste de bario, ¿sí? Así se llama el estudio, o en este caso solamente esofagografía, ¿no? Entonces, en este estudio, el paciente ingresa a una cabina, ¿sí? Donde en la parte derecha del paciente existe un recipiente que contiene el contraste, que es el bario, ¿sí? Y el operador de afuera le dice, señor, por favor, tome ese vaso y empiece a ingerir el bario. Entonces empieza a ingerir el paciente el bario, inmediatamente se puede ver cómo progresa el bario, el que es el contraste, por todas las porciones del esófago, y podemos diagnosticar muchas cosas. Podemos ver estenosis, fístulas, una serie de datos que nos van a permitir hacer un diagnóstico en el paciente determinado. También se puede hacer la prueba de Bernstein y la pH-metría. ¿Para qué la prueba de Bernstein? Como hemos comentado, ¿se acuerdan? Sirve para reproducir el dolor inducido por la enfermedad del reflujo gastroesofágico, específicamente por el ácido, ¿no? Del reflujo. Y obviamente al paciente se le coloca un catéter a nivel del esófago, ¿sí? Y ese catéter tiene dos conexiones, una conexión a una solución con ácido clorhídrico y otra conexión a una solución salina, una solución fisiológica salina. ¿Estamos de acuerdo? Cuando le colocamos la solución salina, el paciente no siente dolor, pero cuando le colocamos la solución con ácido siente bastante dolor. Entonces, ¿para qué sirve la prueba de Bernstein? Para reproducir el dolor inducido por el ERGE, por el contenido de ácido que tiene el ERGE, es decir, el contenido del estómago. ¿Estamos de acuerdo? Y la pH-metría nos sirve para medir cómo está el pH a nivel del esófago. También se puede hacer la ecoendoscopía, que es una combinación de la ecografía con la endoscopía, ¿sí? Sobre todo está indicado este estudio en la esofagitis eosinofílica, como vamos a ver más adelante, y obviamente podemos pedirle otros estudios más, de acuerdo a los medios que tenga el hospital, como tomografía, podemos pedirle resonancia magnética, ¿no? Pero eso es lo básico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el estudio de lo que habíamos comentado. Aquí se le está haciendo al paciente el estudio de la manometría, ¿sí? Aquí se está haciendo el estudio, aquí está. Aquí se está realizando la manometría esofágica, ¿sí? Aquí se está realizando la manometría esofágica, aquí la endoscopía, ¿no? Aquí la pH-metría, ¿sí? Entonces, son distintos estudios que le podemos pedir al paciente. Y en la esofagoscopía, ¿qué datos podemos encontrar? Edema, aumento de secreciones, hiperemia de la mucosa, venas dilatadas, pseudomembranas. Si encontramos membranas en el tercio superior del esófago, ¿qué diagnóstico podemos hacer? Hemos dicho, ¿qué patología condiciona la presencia de membranas en el tercio superior del esófago? El síndrome de Plummer-Vinson, ¿se acuerdan? Llamado así en Estados Unidos y en Europa llamado síndrome de Patterson-Kelly, ¿no? Necrosis de la mucosa, leucoplasia, erosión, ulceración, engrosamiento, ¿no? Y miren, por la esofagografía, es decir, cuando el paciente ingiere el contraste de bario, miren aquí, todo lo blanco que ustedes pueden ver, ¿sí? Es el contraste de bario que ha ingerido el paciente. ¿Qué les parece? Entonces podemos ver todas las características del esófago, diagnostica un montón de patologías, localiza la lesión, determina la presencia de otras enfermedades causales, determina la fisiología del esófago, el progreso del bolo alimenticio, el grado de obstrucción, la extensión de la lesión, el pronóstico del paciente, el desarrollo de complicaciones como úlceras, estenosis y perforación. ¿Qué les parece? Y el tratamiento. ¿Cómo enfocamos el tratamiento en las esofagitis y en las erosiones, en las úlceras? ¿Será importante la dieta, muchachos? Obviamente que sí, ¿no?
Este paciente debe tener una dieta blanda, blanca y fraccionada. ¿Qué quiere decir fraccionada? Comer en pequeña cantidad, pero varias veces al día. Mejor si la dieta es líquida, ¿sí? De inicio, para posteriormente irle progresando la dieta de acuerdo a la tolerancia que vaya teniendo el paciente con los alimentos. Entonces, la dieta es fundamental. No podemos decirle, coma cualquier cosa. No, si tiene el esófago inflamado, por ejemplo, no puede tomar bebidas alcohólicas, no puede fumar, no puede consumir incitantes, bebidas con gas. La dieta tiene que ser blanda, blanca, gastroprotectora y fraccionada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El paciente va a requerir gastrocinéticos, ¿sí? Y ustedes saben que los gastrocinéticos son medicamentos, ¿no es cierto? ¿Y qué medicamentos gastrocinéticos ustedes se acuerdan? ¿Quién se acuerda de algún medicamento gastrocinético? ¿Y qué quiere decir gastrocinético? Que estimula el peristaltismo, quiere decir, ¿no es cierto? Que estimula el peristaltismo. ¿Y qué medicamentos tenemos en el mercado gastrocinéticos? La domperidona, doctor. Muy bien, muy bien. El conocido Domper, ¿no? El conocido Domper de Laboratorios Tecnofarma. Hasta el laboratorio deben conocer. El Domper es de Laboratorios Tecnofarma. ¿Otro medicamento? Cisaprida, doctor. Muy bien, la cisaprida, pero te cuento que la cisaprida ya se está retirando del mercado porque ha inducido arritmias cardíacas en España, ¿sí? Y prácticamente ha sido retirado del mercado. Su nombre comercial era el Modifical, de Laboratorios Tecnofarma, pero está muy bien, la cisaprida. ¿Otro? ¿Cuál es uno bien conocido? La metoclopramida. La metoclopramida es un gastrocinético, ¿sí? Y es un medicamento barato. ¿Y cuál es su nombre comercial de la metoclopramida? El más conocido, Adequan. Adequan, ¿sí? Otro medicamento, la mosaprida, ¿sí? La mosaprida es gastrocinético. ¿Cuál es su nombre comercial? El Reflusil. Reflusil de Laboratorios Tecnofarma. ¿Estamos de acuerdo? Otro medicamento, la cinitaprida. ¿De qué laboratorio? ¿Cuál es su nombre comercial? El Endial. Endial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como verán, hay varios medicamentos. Entonces, como el paciente tiene el esófago inflamado, muchas veces el peristaltismo también de ese esófago está alterado. Entonces, con los gastrocinéticos vamos a hacer de que el alimento vaya progresando de mejor manera por las distintas porciones del esófago hacia el estómago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hablamos de protectores de la mucosa esofágica. ¿Se podrán usar? Sí. ¿Qué protectores de la mucosa esofágica conocen? ¿Cuál es el antiácido más conocido? ¿Quién se acuerda? Sulfato, doctor. El hidróxido de aluminio, ¿no es cierto? El hidróxido de aluminio y magnesio, el conocido Neutravit, el conocido Bonagel, ¿se acuerdan? Neutravit, Bonagel, entonces se puede utilizar, ¿sí? Y también se puede utilizar protectores de la mucosa esofágica y gástrica, el sucralfato y el magaldrato. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre comercial más común del sucralfato? El Ulcogant, de Laboratorios Merck. ¿Estamos de acuerdo? Y existe otro nombre comercial más que es el Gastrum, de Laboratorios Terbol. Gastrum de Laboratorios Terbol, igual es sucralfato. Y existe otro medicamento de Laboratorios Cofar que se llama el Sucrabonagel, ¿sí? Combina el sucralfato, ¿sí? Con hidróxido de aluminio. Es muy buen medicamento también, el Sucrabonagel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se puede utilizar, porque como hay inflamación, nos ayudan estos medicamentos. Y obviamente, como cuarto punto, será importante hacer un tratamiento dirigido etiológico de acuerdo a la etiología. Por ejemplo, hemos determinado que el paciente está inmunosuprimido, ¿sí? Está inmunosuprimido y tiene una esofagitis micótica. Será importante que le hagamos un tratamiento dirigido etiológico, les demos a ese paciente antimicóticos. ¿Qué dicen, muchachos? Obviamente que sí, ¿no es cierto? Hay que hacer un tratamiento dirigido. En las esofagitis bacterianas, un tratamiento para la bacteria. Si es virus, un tratamiento antiviral. ¿Están de acuerdo? A eso se refiere el tratamiento dirigido etiológico. Y obviamente es muy importante también a este paciente hacer diagnóstico y tratamiento de las complicaciones, porque puede tener complicaciones a consecuencia de la esofagitis, de las úlceras y de las erupciones. Algunas complicaciones, por ejemplo, son hemorragia, ¿sí? Puede tener estenosis, inclusive puede tener una perforación. Entonces habrá que hacer diagnóstico, tratamiento de las complicaciones. También puede tener una fístula, ¿sí? A nivel del esófago. ¿Qué es fístula? Es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Y obviamente en el tratamiento es muy importante hacerle seguimiento al paciente. No consiste en decir, tome esto y listo, ya yo he terminado con usted. No.
Hay que citarle al paciente. Mire, le estoy dando un tratamiento para tanto tiempo y usted tiene que volver para comentarme cómo se siente. ¿Estamos de acuerdo? Para ir evaluando cómo está la evolución del paciente con el tratamiento que le estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que les decía, en las lesiones producidas por bacterias, obviamente diagnóstico etiológico y hacer tratamiento específico, ¿no? En lesiones por cáusticos hay que suprimir el cáustico, obviamente. En las traumáticas, supresión de la causa, como decíamos, ¿no? Se puede utilizar, como les decía, el hidróxido de aluminio y magnesio, como habíamos comentado. Lo que está contraindicado en las esofagitis son los anticolinérgicos. ¿Y cuáles son los medicamentos anticolinérgicos? Los antiespasmódicos, ¿sí? Es decir, el propinoxato, por ejemplo, ¿qué antiespasmódicos conocen en el mercado? Por ejemplo, el botilbromuro de iosina, el espasmo loxadín, el espasmo veramidón, el espasmo dioxadol, el sertal compuesto, la buscapina compuesta, todos esos medicamentos antiespasmódicos están contraindicados. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuál será la causa? ¿Quién me puede decir? Porque relajan el esfínter esofágico inferior y predisponen a mayor reflujo. Entonces están contraindicados, ¿no? Otra medida que ayuda a estos pacientes es dormir con la almohada alta. ¿Por qué creen que se recomendará dormir con la almohada alta? Para que este paciente conserve el mecanismo protector contra el reflujo que se llama el aclaramiento o vasido esofágico, que está formado por 3 elementos: por la salivación, por el peristaltismo y por la gravedad. Es decir, si el paciente duerme en decúbito dorsal, va a tener mucho más reflujo, si la causa de su esofagitis es reflujo. Pero si duerme con almohada alta, ¿qué va a pasar? Va a tener el paciente un mecanismo de gravedad que va a evitar de que tenga demasiado reflujo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si hay reflujo, fácilmente ese reflujo va a ser devuelto hacia el estómago por la gravedad. Pero si está en decúbito dorsal, no va a ocurrir ese hecho. ¿Sí? 2, el peristaltismo es muy importante, por eso hay que darle gastrocinético. Si el paciente tiene reflujo, el gastrocinético fácilmente va a devolver ese reflujo al estómago, pero si no le damos el gastrocinético y tiene el paciente el esófago muy inflamado, va a tardar, ese material de fluido va a estar mucho más tiempo en el esófago y va a ser capaz de provocar mucho mayor daño. ¿Están de acuerdo? Y la salivación, ¿sí? Que es muy importante. El paciente debe producir la adecuada cantidad de saliva, ¿sí? Para que el alimento, el reflujo pueda ser devuelto también al ayudar para que me entiendan en términos sencillos, para resbalar el material refluido hacia el estómago. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces se debe conservar ese mecanismo protector. Y el tratamiento de las complicaciones, por ejemplo, aquí miren, tenemos un esófago, aquí hay una estenosis, se está haciendo dilatación de la parte estenótica del esófago, que puede ser por secundaria alergia, ¿no? Estos dilatadores se llaman los dilatadores de Savary-Muller y Savary-Guillard, ¿no? Esto se hace por endoscopía, se puede hacer, ¿no? Y hablamos rapidito de todos los tipos de esofagitis. Esto es un resumen ya, hemos hablado de esofagitis infecciosas, ¿no? Dentro de las infecciones hemos dicho que puede haber bacterianas, por virus, por hongos, ¿no es cierto? Aquí está la etiología de las esofagitis infecciosas y los factores que favorecen su presentación, que son factores de inmunosupresión: diabetes, edad avanzada, malnutrición, alcoholismo, uso de drogas, las neoplasias y todo lo demás. Y aquí están los gérmenes que pueden provocar las esofagitis infecciosas, ¿no? La esofagitis por cándida, ¿se acuerdan? Ya lo hemos comentado, que es relativamente frecuente. Y aquí está la típica lesión que podemos encontrar en el esófago. ¿Qué se llaman estas lesiones? Hemos dicho, ¿quién se acuerda? Infiltrados blanquecinos algodonosos, ¿no? Vemos esto, esto debe ser hongo. Tomamos obviamente biopsia y una muestra por cepillado para cultivo y antibiograma. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, igual, la clínica no varía demasiado: odinofagia, disfagia, regurgitación, náusea y vómitos, secreciones retenidas, pirosis retroesternal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Igual acá vemos los típicos infiltrados, ¿no? Y el diagnóstico, obviamente, ¿cómo vamos a hacer? El diagnóstico, obviamente, por los hallazgos endoscópicos, la biopsia y el cepillado, lo que les decía, ¿no? Entonces, es un resumen de todo lo que estamos viendo.
Aquí, ¿en dónde? Miren, factores, esta es una esofagitis por cándida, pero ¿dónde estará la lesión? Aquí, miren, es una pequeña lesión. Hay esofagitis por cándida, pero en una pequeña porción del esófago. ¿Lo pueden ver? Se puede ver, pero vemos además una úlcera. Yo veo aquí una úlcera que habrá que estudiarla, ¿no? ¿Por qué se ha presentado en el paciente determinado? ¿No? Y el tratamiento, como son los hongos, ¿qué van a utilizar? Antimicóticos, ¿no? ¿Qué se utiliza? Hemos dicho, lo primero que deben utilizar, fluconazol, ¿no? Aquí están las dosis, y eventualmente en resistencia al fluconazol podemos utilizar la anfotericina B. Aquí están las dosis. Hablamos de la esofagitis por citomegalovirus, ¿no? Esta se presenta habitualmente en pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Están de acuerdo? En los pacientes VIH positivos, ¿no? La clínica varía en algo en estos pacientes, porque el paciente, como tiene úlceras y tiene erosiones, puede tener grados variables de hematemesis, y además este paciente, afectado por citomegalovirus, ¿sí? Puede tener dificultad para deglutir los alimentos, odinofagia, disfagia, y además fiebre, ¿sí? Eso tomarlo en cuenta, y es una constante que tenga pérdida de peso, ¿no? A la endoscopía vamos a ver múltiples úlceras de tamaño variable y aspecto, y hay que tener en cuenta que estas lesiones no son específicas solamente de este tipo de virus, sino pueden presentarse también por otros virus, ¿no? Aquí tenemos distintas imágenes de esofagitis por citomegalovirus. Miren, bastante inflamación, puede haber úlceras múltiples. Aquí veo úlcera, por eso decimos que pueden ser múltiples. También puede haber erosiones lineales, entonces puede haber una constelación de lesiones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico etiológico? Por endoscopía, biopsia, cepillado si corresponde, o ya vemos qué métodos contamos para hacer el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento para el citomegalovirus? El ganciclovir y el foscarnet. Ahí están las dosis, ¿no? Hablamos de la esofagitis por herpes, ¿no? Por el virus del herpes simple, ¿no? Habitualmente para que se presente esta hay factores de inmunosupresión, que son esos, los que pueden ver ahí, ¿no? Según algunos autores, constituye la segunda causa de esofagitis infecciosa, se presenta por las variantes tipo 1 y tipo 2. Esta es una clasificación endoscópica de esofagitis herpética, ¿no? Miren, se pueden ver también múltiples ulceraciones, que algunas están ya con datos de sangrado, pueden provocar hemorragia digestiva, ¿no? Y miren esta endoscopía. Podemos tener también esta endoscopía de una esofagitis herpética. Entonces, miren, hay infiltrados algodonosos, ¿no? Pero ya mucho más pequeños que la micótica, pero nos podemos confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar biopsia, cepillado para tomar muestra y obviamente estudio histopatológico y además cultivo y antibiograma. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo eso nos va a servir para hacer un diagnóstico adecuado etiológico, ¿no? Además, en la herpética según en algunas endoscopías se pueden ver vesículas de tamaño variable, úlceras circunscritas superficiales de bordes elevados o úlceras que abarcan una extensión amplia. Entonces puede haber varias características, ¿no? Y la clínica es muy similar a las esofagitis infecciosas, no varía demasiado, ¿no? El diagnóstico lo vamos a hacer obviamente por la endoscopía, como les decía, ¿no? La toma de biopsia será fundamental, como indica acá. Y la esofagitis herpética, la endoscopía de vías digestivas altas desempeña un papel fundamental, ya que permite la visualización de las lesiones concomitantes y la ventaja de tomar biopsias, ¿no? Y el hallazgo endoscópico más común es la presencia de múltiples bien circunscritas en el 59 al 86% de los casos. Es una friable. ¿Qué quiere decir friable? Que es sangrante al contacto. La micótica en el 44% de los casos, lo que les decía, ¿no? El tratamiento, como son virus, lo primero que usamos es el baciclovir en estas dosis, o el valaciclovir también se puede utilizar. También en las esofagitis se pueden presentar esofagitis por tuberculosis, son más raras, habitualmente están asociadas al SIDA.
Y el paciente tiene esta clínica habitualmente cuando es por tuberculosis. Tiene disfagia o dinofagia, pérdida de peso, tos, precordialgia y además fiebre, ¿no? Y obviamente le vamos a hacer endoscopía a este paciente para las muestras correspondientes, para la biopsia, ¿no? La confirmación definitiva se consigue tomando muestras de todas las lesiones y enviando los especímenes para tinción ácido resistente, ¿no? ¿Qué tinción recomendarían ustedes para verificar si eventualmente es un Mycobacterium tuberculosis? ¿Cuál es la tinción típica con la cual se tiñe un Mycobacterium tuberculosis? ¿Quién se acuerda? La tinción de Ciel-Nielsen, doctor. Muy bien, Ciel-Nielsen, ¿no? Entonces, esa habrá que sugerir, utilizar, ¿no es cierto? Entonces, puede haber afectación también en la tuberculosis a la vía aérea del paciente. Entonces, en estos casos se recomendará hacer una broncoscopía y mediastinoscopía. ¿Qué quiere decir la broncoscopía? Una endoscopía de los bronquios, ¿no? Y una mediastinoscopía, una endoscopía del mediastino, ¿no? Y la tuberculosis también puede provocar fístulas en el trayecto del esófago. Miren, esta es una endoscopía de un esófago. Y miren, vemos dos orificios. Este es el orificio del esófago principal, pero vemos otro orificio. Entonces, ¿qué habrá pasado con este paciente? Tiene una fístula. ¿Qué es una fístula? Una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Miren, entonces a este paciente se le ha hecho una esofagografía con bario. ¿Y cómo se ha demostrado que hay fístula? Porque hay fuga de contraste. Miren, baja el contraste por el esófago y fuga por el orificio fistuloso a otro trayecto. Entonces tiene una fístula. ¿Estamos de acuerdo? Y el tratamiento no varía demasiado, se realiza con la terapia antituberculosa estándar, ¿no? De acuerdo a los protocolos de tratamiento de cada hospital, ¿no? Y obviamente en este paciente es necesario también el tratamiento de las complicaciones que se pueden presentar, como las fístulas, perforaciones o el sangrado. Si el paciente tiene una esofagitis infecciosa por bacterias, micobacterias o parásitos, obviamente en toda lesión sospechosa habrá que tomar las muestras correspondientes y hacer el diagnóstico etiológico y el tratamiento correspondiente tomando en cuenta todas las recomendaciones que hemos comentado, ¿no? En las esofagitis por cáusticos, obviamente, ¿qué es lo fundamental? Obviamente, suprimir el agente cáustico, ¿no? Ya hemos comentado que puede ser por álcalis, puede ser por ácidos, todo esto lo vamos a comentar en la siguiente clase. Esta es la característica de la lesión por ingestión de álcalis. Esta es la característica de la lesión por ácidos, ¿no? Y obviamente todo esto de la clínica, todo lo vamos a comentar en la siguiente clase directamente. Y esta es una de las clasificaciones más usadas de la esofagitis inducida por cáusticos. Se llama la clasificación de Sargar. Clasifica las lesiones en 4 grados. El grado 1 se clasifica, el grado 2 se clasifica en 2A, 2B y el 3 en 3A y 3B. Pero esta es la característica endoscópica de todas las lesiones. Por ejemplo, el 2B, úlceras circunscritas profundas o circunferenciales. Profundidad, submucosa muscular. Pronóstico, puede dar estenosis en el mayor porcentaje de los casos. Entonces, como verán, esta clasificación nos ayuda bastante para ver el pronóstico también que va a tener el paciente, ¿no? Y obviamente el tratamiento debe ser de acuerdo a las etapas en las cuales se maneja la esofagitis cáustica, que lo vamos a ver la siguiente clase. Grados miren, endoscopías de grados variables de esofagitis cáustica, ¿no? Vemos una constelación de lesiones, esofagiciones, úlceras, necrosis segmentaria, miren, aquí se puede ver necrosis segmentaria, trombosis, áreas de trombosis, entonces una serie de lesiones podemos encontrar, ¿no? Otra clasificación utilizada para la esofagitis cáustica es esta, la clasificación de Maradka, como segunda clasificación, ¿sí? Y tiene 3 grados, el grado 1, 2, 3. El 2 se clasifica en 2A, 2B, 2C, ¿no? 2B, por ejemplo, lesiones concéntricas localizadas en un tercio del esófago, habrá que valorar los hallazgos en el paciente que ha sido afectado, ¿no? La esofagitis eosinofílica.
La esofagitis eosinofílica, como ya habíamos comentado, sus características, ¿no? Esto es ya solamente repitiendo. Esto es solamente una repetición de todo lo que habíamos comentado. Estos son los síntomas que va a tener el paciente en la esofagitis eosinofílica en niños y adultos y se le ha asignado un porcentaje para, obviamente, tener un alto índice de sospecha de esta patología, ¿no? Lo que nos ayuda en su diagnóstico, ¿no? Y como habíamos comentado, en la esofagitis eosinofílica se puede pedir este estudio, que es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es una combinación de la ecografía con la endoscopía. ¿Están de acuerdo? Obviamente esto nos permite ver todas las características y el grado de afectación del esófago, ¿no? Y detectar eventuales complicaciones, ¿no? Estos son algunos hallazgos endoscópicos de esofagitis eosinofílica. Miren, encontramos un esófago bastante inflamado, pero no sabemos la causa. No sabemos la causa. Entonces, tomamos biopsia y hay gran cantidad de eosinófilos. Hemos hecho el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, ¿no? Y las complicaciones de esofagitis son úlceras agudas, múltiples, ulceraciones crónicas que pueden ser pépticas o el esófago de Barrett, las estenosis, es decir, las estrecheces y las hemorragias. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Este es el temita de esofagitis. Es un tema bastante interesante, ¿no? Hemos visto todas las características. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. De la Buenas noches. metoclopramida, ¿tu nombre comercial cuál dijo? La metoclopramida. La metoclopramida. Ahorita te digo, se me ha ido. Ahorita te digo, ¿ya? Ahorita te digo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta del tema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? El nombre comercial es el Adequan. Adequan se llama. ¿Lo tienes? Sí, doctor, gracias. Adequan, sí. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchachos. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Gracias, doctor. Si no tienen ninguna pregunta, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches.